Estamos en entrevista telefónica con la escritora Cristel Kupka, que presenta su libro Esto no es amor, bajo el sello de editorial BD Blog. ¿Cómo te encuentras, Cristel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. En este libro decides girar la trama en torno a la violencia juvenil en pareja. Así es. ¿Por qué decidiste abordar este tema? Pues fíjate que me sorprendieron las encuestas recientes a nivel nacional que han registrado a que aproximadamente el 60% de los adolescentes han sufrido algún tipo de violencia en su relación de noviazgo. Esto, por supuesto, solo nos deja ver la punta del iceberg, ¿no? Porque estamos hablando exclusivamente de los casos denunciados, lo que hace suponer que las cifras se incrementarían con todos los casos que son mantenidos en el silencio. Entonces, con este antecedente, pues me pareció clarísimo que se trataba de un problema social que si no se previene, si no se busca erradicar, pues seguirá incidiendo no solo en las víctimas, sino también en todas esas redes que se desprenden de ellas, ¿no? Entonces, esta fue la inquietud primordial de dar voz a todos estos casos y desde mi particular trinchera, que es la literatura, pues también ofrecer una herramienta de identificación y prevención de estas señales de agresión y violencia. La chica Lisa, que es la chica que muere, recibe violencia física, psicológica, sexual. Uh-huh. Así es. Cuéntanos un poco de este personaje. Así es. Mira, antes que nada, pues me gustaría referirme al término de violencia, ¿no? Que casi siempre cuando escuchamos la palabra nos remitimos automáticamente a algo, digamos, más concreto, ¿no? Como que pensamos que esto aplica solo al golpe, a lo que se ve. Sin embargo, la violencia puede estar implícita desde las palabras, desde las humillaciones, desde ciertas conductas y actitudes. Así que, como tú bien dices, este personaje pues sufre en todos los niveles y en todas sus manifestaciones la violencia que implica pues un daño, ¿no? Evidentemente en todos los niveles, emocional, psicológico, sexual, físico. Entonces, bueno, de alguna manera quise plasmar también a partir de su hermana, Elena, Uh-huh. pues cómo se ve esta situación de agresión desde ambas partes, desde afuera, desde el que tal vez está observando estas señales, cómo va cambiando la personalidad de alguien que está siendo abusado, tanto como el que lo está sufriendo, ¿no? Que de alguna manera se vuelve una especie de pues de ceguera al inicio de la relación, aunque está consciente quizá que hay cosas que no le gustan, pues deja que sigan sucediendo y estas van subiendo de tono y van subiendo de nivel hasta llegar a grados evidentemente pues trágicos en este caso. ¿Crees que esta sumisión de Lisa haya sido por codependencia emocional y por falta de autoestima de ella? Pues yo creo que tiene que ver de alguna medida que sí, que ella tal vez no alcanzó a dimensionar cuáles manifestaciones eran verdaderamente de cariño, cuáles eran de maltrato, y evidentemente van de la mano con la autoestima. Entonces, en la medida en que tú le cedes el poder al otro para que controle desde tu forma de vestir, desde tu forma de actuar, con quién te relacionas, cómo transitas por la vida, pues en esa misma medida es como tú vas quitándote a ti mismo esa autonomía y ese poder sobre tu propia vida. Entonces sí, de alguna manera van de la mano. Uno permite que el otro llegue hasta donde quiera. Su hermana Elena no puede superar la pérdida. ¿Cómo afecta a los familiares no atenderse con un psicólogo? Pues mira, sí, también tocas un tema esencial en la novela, aunque el eje se ha manejado, que es la violencia en pareja. Uh-huh. Pues sí, sin duda, otro de los temas centrales que trata este libro es el proceso del duelo, ¿no? La posible liberación. Evidentemente, la hermana pues sufre horrible al verse desprendida de su ser
pues tan cercano, tan querido, y no sabe cómo enfrentar la vida sin ella. Entonces, pues sí, vamos viendo todas estas etapas, desde el enojo con la hermana, desde el enojo con los padres que se separan en algún momento porque mientras se vuelve a estabilizar frente a todo este caos que están viviendo, con ella misma también hay una culpa por no haber estado o por no haber hablado o por no haber ayudado a su hermana en cuanto más lo necesitaba. Entonces, pues podemos ver esta secuencia a lo largo del desarrollo, pero también creo que es importante mencionar que gracias a que ella se relaciona con otros personajes que también pasaron por un desprendimiento, por una pérdida, ¿no? Desde el pintor del pueblo que pierde a su amada, ¿no? Desde Martín que pierde a sus padres. En fin, también ellos le muestran otra manera de enfrentar el dolor, de enfrentar el vacío. Entonces, creo que a ella le sirve muchísimo poder ver otras posturas frente a esa pérdida y de alguna manera retomar lo que a ella le sirva para salir adelante, porque pues tiene que reconstruirse, y esto también evidentemente le tendrá que pues servir a los padres, que en el último de los casos, en esta historia en particular, pues hacen conciencia de esta actitud tan pertinente de pues ir a una terapia y juntos como familia pues salir adelante. También retomas en el libro La leyenda de La Llorona. Así es. ¿Por qué decidiste meter esta leyenda? Pues mira, eso sí fue un gusto totalmente personal desde hace muchos años. Es una historia que a mí me gusta de por sí, y sí quise darle una nueva perspectiva. Es una, digamos, una desmitificación del personaje original que casi todos los países latinoamericanos comparten, y en este caso pues lo enfoqué al asunto de la violencia también, para que reforzara un poco la historia central de estas dos chicas. Entonces vemos a La Llorona, en este caso, Inés, que está pues sufriendo otro tipo de violencia, pero a partir de otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Fue secuestrada, y a partir de ello pues sufre un sinfín de vejaciones que van a llevar al desenlace que de alguna manera pues sí respeta un poco el tema original, que es pues el haber matado a los hijos, pero en este caso pues digamos que fue un accidente, y como ella también llega un momento en su vida en que tiene que decidir, y en esa decisión se va, si su camino va por un lado, si su camino va por el otro, y ella tendrá, igual que Elena, que elegir cuál de las dos posturas y visiones, positiva o negativa, le van a dar a su dolor. También tocas el tema en cuanto al pintor y a su esposa Elena del suicidio. Sí, también. Háblanos un poco de esto. Pues sí, es otro tema también pues fuerte, y que pues de alguna manera también va de la mano con las primeras impresiones que se supone que los policías creen que pudo haber ocurrido con su propia hermana Elena, Lisa, perdón, que murió. Entonces, pues bueno, no saben si en verdad se suicidó o pasó algo más, de modo que aquí es donde se vincula un poco pues ambas historias. Entonces sí, en este caso, pues el suicidio, pues desde el punto de vista más que nada del que se queda, desde el que se rompe igual las ilusiones, en este caso del que se queda con palabras no dichas, desde planes frustrados, desde pues una vida trunca, en este caso de un amor roto por estas circunstancias y por un malentendido. Entonces, bueno, sí, no quise ahondar, no era el tema central, sin embargo, pues bueno, daba pie para volver a tocar el asunto de la pérdida y del duelo. ¿A partir de qué edad pueden las jovencitas leer tu libro? Pues mira, yo creo que bien podrían leerlo a partir de los 14 años en adelante. Sin embargo, bueno, sabemos que hoy en día hay
chicos que pues ya tienen un noviazgo y que incluso ya tienen relaciones más allá, íntimas, desde mucho antes. Entonces, pues creo que es pertinente a la edad en que se esté dando ya una relación de pareja que puedan acercarse a este tipo de materiales. Porque tal vez las chicas como Lisa no sabían que estaban envueltas en una relación de violencia y ellas y pueden pensar que esto es normal. Así es, y lo más peligroso es cuando se da, y que es lo más común, se da bajo el estandarte del amor, estas agresiones, ¿no? Porque es común incluso escuchar frases de que, pues sí, porque te quiero, te celo, ¿no? Y que, bueno, pues si te estoy llamando todo el tiempo es porque me importas. Y cuando ya, pues esas señales ya van más allá, ya son de control al otro, no es precisamente amor. Sin embargo, se juegan estos pues conceptos, ¿no? que terminan confundiendo evidentemente y se ven como normales, como tú bien dices. Entonces creo que es importantísimo que desde los primeros momentos, desde los primeros días en que vas conociendo a una persona, se esté muy alerta, porque el enamoramiento sí son las mariposas, es verlo todo rosa, es como que pasar por alto todo, ¿no? Y lo ves todo genial. Sin embargo, es allí, desde los primeros momentos, que uno puede darse cuenta cómo es la otra persona. Y es en ese momento cuando hay que empezar a poner límites, cuando hay que empezar a decir no a lo que no nos gusta, no a lo que no queremos, y poner límites a nuestros espacios, a nuestras actividades, porque pues quien en verdad te ama, pues igual vas a saber respetar tal como eres, ¿no? Sí, y que tal vez para Lisa fue pues la muerte, ¿no? Lo que le llevó la consecuencia de seguir con ese tipo de relación. Efectivamente, y también creo que le falló no haberlo compartido, no haberle dado voz, porque se guardó, ¿no? La información, lo que le estaba ocurriendo, no quiso compartirlo con su familia, quizá con su hermana, ni siquiera con la amiga, ¿no? Había tal vez detalles que, bueno, porque estaba ahí la amiga y ya se lo compartía, pero no hubo un proceso en donde alguien también le pudiera echar la mano. La orientara. Exactamente, ¿no? También es importante que alguien desde afuera como espectador pues te permita ver desde otra perspectiva lo que está ocurriendo. Entonces, esto también es forma importante de la literatura, porque es casi como cuando le platicamos a un amigo pues, nuestros problemas y él pues desde afuera, muy ajeno, lo ve con más claridad. Lo mismo pasa con la literatura. En este caso, este tipo de libros que tratan este tipo de temáticas, pues a lo mejor caerá en manos de algún lector que quizás piense que no está siendo violentado, sin embargo, al verse de lejos, a través de un personaje aparentemente ficticio, puede identificar y darse cuenta que a lo mejor sí, y si no, pues que sirva para prevención en caso de que llegara a ocurrir, o si conoces a alguien cercano que esté pasando por eso, pues que sirva de algo. Exactamente, aparte de que les recomendamos a las jovencitas leer tu libro por estos puntos que has tocado, ¿qué les dirían de propia voz a quien esté viviendo una relación violenta y no se pueda zafar? Pues mira, muchas veces una frase, un personaje, una historia puede darnos noticias sobre nosotros mismos. En la medida en que somos capaces de dar nombre a las pruebas difíciles que soportamos, pues nos volvemos más aptos para vivir y tomar distancia respecto a eso que nos violenta. Y por eso hay una frase que a mí me gusta mucho de una autora que se llama Michelle Petit, que dice, no hay peor sufrimiento que estar privado de palabras para dar sentido a lo que se vive, ya sea como testimonio o como denuncia. Entonces, en este sentido, es muy posible que los libros no borren las heridas ni las humillaciones, pero sirven para romper el silencio, adquiriendo un derecho de expresión y de memoria. Entonces, en este sentido, pues hay que comenzar cuidándonos a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos. De eso se trata esta historia. No es una
defensa de la vida, es una defensa del amor propio que nos lleva por ende al verdadero amor hacia el otro, ¿no? Exacto. Entonces, prácticamente es eso, que se den la oportunidad de quererse, empezar por consigo mismas para que los demás pues también pues puedan hacerlo en la medida que ustedes lo desean. Aparte del respeto, ¿no? Es importante. Sí, totalmente de acuerdo y darse cuenta que existen otras formas de relación con el otro, más sanos, más libres, un acto en donde el único riesgo es la conquista de sí mismos y la recuperación de la dignidad. Exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues mira, en Facebook, en Twitter, tengo mi blog, pueden encontrarme así, tal cual con mi nombre, cristelguxka.blogspot.com y si no, Cristel Guxka en Facebook o en Twitter. Ok, ¿quieres agregar algo más? Pues nada, que aprendan a decir no. A tiempo. No a tiempo, sí, poner límites definitivamente y pues nada, que te agradezco muchísimo este espacio y que ojalá desde cada una de las trincheras, evidentemente estos esfuerzos deben ser desde muchas instancias, desde el punto de vista legal, médico, educativo, en fin, pero desde donde nos encontremos, que seamos también un recurso de apoyo que permita pues darle a las personas violentadas herramientas para manejar y enfrentar sus procesos de